Ok, iniciamos entonces esta sesión en donde vamos a presentar un caso práctico para poder aplicar los diferentes indicadores de evaluación de proyectos de inversión. Y bueno, este es el caso que les traigo en la clase de hoy, que es el siguiente. Al final, insisto, vamos a hacer una sección de preguntas, algunas preguntas, respuestas, exposición de dudas con referencia al trabajo que ustedes van a entregar de esta última actividad. Ya prácticamente es una actividad pues de cierre de semestre, ya que como ustedes saben, pues la próxima semana ya estaríamos cerrando, ¿no?, el ciclo del semestre. Para ello, bueno, les consideré importante hacer este ejercicio práctico con la finalidad de ir, eh, digamos, armando los diferentes conceptos, desde el periodo de recuperación, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. Desde luego también el armado de lo que es el flujo de caja. Entonces traigo este ejemplo en donde vamos a ir haciendo primero la construcción del flujo de caja, que de ahí sale la información para la evaluación financiera. Este proyecto empieza así, dice: un proyecto de expansión estima vender 1000 unidades el primer año de operación y crecer 10% el segundo, tras posicionarse en el mercado. Posteriormente, a partir del tercer año, se prevé un crecimiento anual del 2% en las ventas hasta el final del horizonte de 8 años. Es decir, este va a ser el periodo en el cual vamos a evaluar el proyecto. Van a ser un ciclo de 8 años y bueno, ahí tenemos información respecto a lo que es la demanda estimada. Inicialmente va a ser de 1000 unidades que se van a vender en el primer año, 10% más en el segundo año, y a partir del tercer año, eh, los cálculos estiman del estudio de mercado, se estiman en un 2% de la cifra que ya hemos calculado a partir del segundo año. Sí, entonces, un crecimiento del 10%, empezando con una cifra de 1000, pues es multiplicar 1000 por 0.10, por 1.10 más bien, por 1.10. Y esto nos daría 1100. Y de esos 1100, a partir del tercer año, tendríamos que incorporarle el 2%, es decir, multiplicarlo por 1.02, que es el 2%, y así para cada año hasta llegar al año 8. Este es en cuanto a las ventas estimadas. Ahora bien, dice: la expansión requiere una inversión de 300,000 pesos con una vida útil de 5 años la maquinaria, aunque contablemente es de 10 años. Lo que nos está diciendo este párrafo es que la inversión que se va a hacer en esta máquina, en esta maquinaria, se va a usar únicamente hasta el año 5. En ese año la vamos a reemplazar. Sin embargo, a la hora de que nosotros estimamos la depreciación, es decir, el desgaste que sufre el equipo con el uso cotidiano, lo vamos a calcular dividiendo el valor del equipo, que son 300,000 pesos, entre los 10 años, para de esta manera obtener la depreciación contable anual. Si recordemos que la depreciación contable está, bueno, viene especificada en las leyes contables y uno simplemente tiene que hacer el cálculo. En este caso, estamos suponiendo una depreciación lineal, es decir, estamos suponiendo que cada año se va a depreciar en un porcentaje similar.
Entonces tendríamos que dividir este valor de la maquinaria entre los 10 años, que es lo que contablemente el fisco nos permite depreciar. Sin embargo, se va a vender en el año 5. Entonces va a tener un remanente, un valor contable remanente, puesto que lo estamos dando de baja en el año 5. Ese valor remanente sería el valor mínimo al cual podríamos vender la maquinaria. Más información, bueno, la inversión que se va a requerir en capital de trabajo se calcula como un estándar equivalente al 18% de la inversión fija. Ese es el monto que vamos a estimar del capital de trabajo, es decir, junto con la inversión de la maquinaria, que es la inversión en activo fijo. Recuérdense que activo fijo es edificio, maquinaria, vehículos, etcétera. Entonces, aquí hay capital de trabajo, que es otro de los elementos necesarios para que un proyecto pueda funcionar, es decir, es ese recurso monetario que se requiere para las primeras operaciones del proyecto y es el recurso que se requiere para la compra, para el uso cotidiano, para el uso diario de las necesidades del proyecto, como por ejemplo el pago que se debe de hacer de la nómina, el pago, digamos, de las cuentas por pagar a corto plazo, el pago de la materia prima, es decir, es ese dinero que se requiere para la operatividad, en pocas palabras. Y se va a calcular como el 18% de estos 300,000 pesos que se ha calculado. Se recupera esta inversión, este capital de trabajo se recupera al final del periodo, es decir, al final del año 8. Más información, bueno, tenemos que el valor del activo se estima en el 40% de su valor de adquisición. Esto nos está diciendo que cuando se haga la venta del equipo, la venta de la máquina, esta se va a estimar en un 40% de su valor original, que en este ejemplo vemos en el punto 2 que es de 300,000 pesos. Entonces este sería el valor al cual podríamos vender la maquinaria, al cual podríamos vender el equipo en 40% de su valor, que aquí nada más se calcula multiplicando el importe, que son 300,000 pesos, y lo vamos a multiplicar por el factor punto 4, porque es en decimal es el 40%, por punto 4. Y de ahí obtendríamos el valor del activo. Ahora bien, el plan de mercadotecnia del proyecto establece un precio por el producto, desde luego, de 200 por unidad durante los primeros 3 años de operación de este. Y más adelante, después al tercer año, se estabiliza en 230 unidades monetarias por la venta del artículo. Aquí nos está diciendo muy claramente que el precio, sí, durante los primeros 3 años va a ser de 200. Y a partir del cuarto año hasta el octavo año, que es el periodo de evaluación del proyecto, va a ser de 230 unidades monetarias. También es importante que recordemos que el ingreso se obtiene multiplicando el precio por la cantidad vendida. En este caso ya tenemos información respecto a las cantidades vendidas, que es lo que nos dio el punto número 1. Y ahora ya tenemos información acerca del precio, que es la información que nos da el punto número 5. Entonces habría que multiplicar el precio que nos especifica, 200 para los primeros 3 años, y multiplicarlo por la cantidad que se estima vender de acuerdo al estudio de mercado. Es decir, precio por cantidad estimada de ventas.
Este es en cuanto al punto de los precios, el punto 5. Ahora bien, en cuanto a los costos, tenemos la siguiente información en el punto número 6. Dice los costos variables que son aquellos costos que, como su nombre lo dice, varían conforme varía el nivel de producción. Los costes variables de fabricación y ventas ascienden a 80 por unidad, 80 por unidad. Entonces habría que, si queremos sacar los costos totales, pues habría que multiplicar los 80, que es el costo variable por unidad vendida, por la cantidad total vendida. Este es en cuanto a los costos variables. Y los costos fijos, que hacen referencia a los costos que no varían cuando cambia el nivel de producción y que es un costo que se tiene que pagar incluso aunque el nivel de producción sea cero, que son los costos fijos, como su nombre lo dice. Hacen referencia a que estos son costos de 50,000 unidades monetarias durante los primeros 3 años. Ese es el costo fijo durante los primeros 3 años del proyecto. Sin embargo, a partir del cuarto año, los costos fijos pasan de 50,000 a 46,000 pesos, toda vez que se reduce el costo de la campaña promocional y que forma parte de los costos fijos. Entonces aquí es importante anotar, ¿sí? Anotar esa diferencia, que los primeros 3 años el costo fijo va a ser de 50,000 y pasando al cuarto año en adelante, es decir, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo va a ser de 50,000 unidades monetarias anuales. El valor de desecho, bueno, es este valor que quedaría, se le puede llamar valor de desecho, valor de recuperación, y es un concepto que, como hemos visto, hace referencia a cuánto me darían por los activos si yo en el último año decido venderlos. Ese es el famoso valor de desecho o también llamado valor de recuperación. Tiene varios nombres, pero usualmente lo vamos a encontrar como valor de desecho, valor de recuperación. Y bueno, este es el valor que obtendría el inversionista o el empresario si en el último año del proyecto decide, ¿sabes qué? Yo voy a vender, voy a traspasar el proyecto, voy a vender todos sus activos. Este se calcula por el método contable siguiendo un criterio conservador. Bueno, aquí vamos a explicar cómo lo vamos a calcular este valor de desecho. La información proporcionada por el punto número 8 nos dice que la tasa del impuesto que hay que pagar, los impuestos, son del 15%. Sobre las utilidades, vamos a multiplicarla entonces por 0.15, que es la tasa impositiva que nos cobra el fisco, el 15%. Y la tasa de retorno, que a través de la cual vamos a descontar los flujos de efectivo, va a ser del 12%. Esa va a ser la tasa de descuento que vamos a utilizar para traer los valores de los flujos futuros al presente. Es el 12%. Esta es la información que nos arroja este ejercicio y del cual vamos a primero a construir lo que es el flujo de caja a partir de esta información. Después vamos a estimar los flujos de efectivo. Posteriormente vamos a aplicar algunos indicadores de evaluación financiera para ver si es conveniente este proyecto desde el punto de vista financiero o por el contrario se debe de rechazar este proyecto. Entonces con esta información de fondo vamos a construir lo que es el flujo de caja. Si el flujo de caja, recordarán ustedes, empieza, uno de los primeros elementos del flujo de caja es estimar los ingresos del proyecto. Y una vez que estimemos los ingresos, bueno, hay que restarle los costos
la depreciación, restarle el valor en libros y obtener la utilidad. Y después vamos a descontarle este 15% de los impuestos. Muy bien, pues teniendo esto como telón de fondo, vamos a ir calculando cada uno de estos elementos. El primero es los ingresos. Vamos a ir estimando los ingresos y para ello requerimos ir viendo, bueno, cómo cambia la cantidad vendida, cuál es la estimación de la cantidad vendida durante estos primeros 8 años, que es el periodo en el cual vamos a estimar, vamos a hacer la evaluación financiera durante estos 8 años. El ejercicio nos dice que se estima vender 1000 unidades en el primer año. Es por eso que en esta tabla he anotado los años, que es el periodo que vamos a evaluar el proyecto, que es del año 1 hasta el año 8, ya cuando está en marcha el proyecto. Y nos dice el ejercicio que el primer año se estiman vender 1000 unidades de este bien, y que van a crecer 10% en el segundo año, y que a partir del tercero, bueno, van a crecer en promedio 2% hasta el año 8. Entonces, la primera información la obtenemos del mismo ejercicio, las 1000 unidades, que son las que vamos a considerar en el año 1. A partir de allí, lo que vamos a hacer es estimar, bueno, cuál es el cambio que se da en el año 2. Esto lo podemos calcular de varias maneras. Yo les propongo que lo calculemos de esta manera. Las ventas estimadas del segundo año sería igual a las unidades estimadas, que serían las 1000, por el factor del incremento. En este caso, el factor de incremento es del 10%. Lo vamos a manejar con números decimales, es decir, este 10% sería el punto 10, y para sacar el factor de incremento, pues lo vamos a multiplicar por 1, 1.10, para sacar de esta manera el factor del incremento que se da en el segundo año. De esta manera vamos a obtener lo siguiente: las 1000 unidades que son las que se venden en el año 1, y lo vamos a multiplicar por este factor de incremento, que es el 10%. En este ejemplo, 1.10 nos daría igual a 1100 unidades para el segundo año. Esta es la cantidad que anotaríamos en el segundo año. Aquí lo colocamos para el segundo año. Ahora bien, para el tercer año se prevé que el crecimiento sea parejo, sea del 2% cada año durante los próximos 8 años. Esto lo podemos calcular en números decimales, sería el 0.02, y el factor de crecimiento le pondríamos el 1.02 multiplicado por la cantidad del segundo año. Es decir, tendríamos que utilizar esta misma fórmula que yo propongo. Hay varias maneras de estimarlo, pero una manera creo fácil de hacerlo es a través de esto. Sería el número de unidades estimadas en el segundo año, que son 1100, por este factor de incremento. Tendríamos que multiplicarlo por 1.02, y de esta manera nos arroja el crecimiento que vamos a tener en el tercer año, es decir, 1122 unidades para ese tercer año. Este es el número que anotaríamos para este tercer año, 1122, para el tercer año. Y ahora tendremos que hacer lo mismo para el cuarto, para el quinto, para el sexto, y así sucesivamente. Es decir, ir multiplicando 1122, que ahora corresponde al año 3, multiplicarlo por 1.02, puesto que es la misma tasa de crecimiento, que es el 2%. Si nosotros multiplicamos los 1122, lo multiplicamos por 1.02, esto nos va a dar, a ver, serían 1122 por 1.02,
0,2. Nos daría 1144. 1144.44. Ese sería el dato para el año cuarto. Y así tendríamos que hacer para los años restantes. Aquí ya lo traigo. Ustedes lo pueden ir calculando también en casa con una calculadora sencilla. Esta no requiere cálculos sofisticados, nada más irle colocando pues el factor del incremento, ¿no? Es el 2%. De esta manera tendríamos estas cifras estimadas hasta el año 8. ¿Sí? Con estas cifras estimadas hasta el año 8. Estas cifras son las que vamos a utilizar para calcular los ingresos del proyecto. Es decir, multiplicando las cantidades por los precios, vamos a obtener los ingresos. Esto lo hacemos en la siguiente laminilla. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, vamos a pasar a la siguiente laminilla. Dice estimación de los ingresos. Esto los calculamos multiplicando el precio del producto por la cantidad estimada. El plan de mercadotecnia en este ejemplo nos dice lo siguiente. El plan de mercadotecnia establece un precio de 200 por unidad durante los primeros 3 años. Y a partir de allí, es decir, a partir de ese año, el precio va a modificarse, va a ser de 230. Bueno, pues ya lo tenemos muy fácil. Aquí en esta tabla colocamos los años, del año 1 al año 8. Aquí colocamos las ventas que vamos a proyectar durante estos 8 años. Aquí colocamos el precio, que como pueden ver es de 200 en los primeros 3 años. Y a partir de ese año va a ser de 230. Ya tenemos las condiciones para estimar lo que son los ingresos, es decir, el precio por la cantidad. Por ejemplo, para el primer año tendríamos que multiplicar los 1000 por los 200. De esta manera tendríamos 200,000 pesos durante el primer año. Y esta cantidad es la que anotaríamos en esta casilla, los 200,000 pesos. Lo mismo haríamos con el año 2, con el año 3 y así sucesivamente hasta llegar al año 8. En este ejemplo, si multiplicamos 1100 y esto lo multiplicamos por 200, nos va a dar 220,000 pesos. De la misma manera, ir multiplicando cada uno de estos para obtener los ingresos. Aquí ya los traigo, los datos ya los traigo calculados con la intención de que fuéramos un poco más rápido y de esta manera poder calcular los otros elementos que considera el proyecto. Entonces es relativamente sencillo ir calculando los ingresos, nada más es multiplicar la segunda columna por la tercera columna y de esta manera obtener los ingresos para el tercer año, para el cuarto año y así sucesivamente. Estos serían entonces los ingresos que tendríamos que calcular año con año, de acuerdo a las ventas o a las unidades que se esperan vender en los siguientes años. Y esto lo podemos acomodar de esta manera con la intención de ir construyendo lo que es el flujo de caja. Aquí, por ejemplo, el año 0, pues es el año previo a la puesta en marcha y queda vacío. Sin embargo, ya en el primer año tenemos valores de 200,000, 220,000 para el segundo y para el último año tendríamos un valor de 284,000 pesos para el último año. Esta es información en cuanto a la estimación de los ingresos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, pues pasamos entonces al siguiente rubro. Hay otros ingresos, además de los que se obtienen por la venta del producto. Sabemos que se tiene que reemplazar la maquinaria, de acuerdo al ejercicio,
Y también sabemos que esa venta de la máquina vieja, de la máquina usada, puede darnos un ingreso por la venta de ese activo. Y aquí el ejercicio nos los especifica muy claramente. Dice, en el ejercicio, el activo que se compra, que recordarán que está en 300,000 pesos, se reemplaza en el año 5, en el quinto año. Y nos especifica que el valor de ese activo se estima en el 40% de su valor de adquisición. Entonces, este va a ser un ingreso que se va a obtener al reemplazar el equipo viejo por uno nuevo. Tendríamos entonces que estimar cuánto va a ser el ingreso que se va a obtener por la venta de esta maquinaria vieja. Serían los 300,000 pesos, que es lo que vale la maquinaria, de acuerdo al ejercicio, y lo vamos a multiplicar por punto 4 en números decimales, es el 40%. Si nosotros hacemos esto, vamos a observar que la venta del equipo va a ser de 120,000 pesos. Este sería el valor del equipo que podríamos obtener si vendemos la maquinaria vieja al momento de reemplazarla. Entonces esto lo vamos a agregar al grupo de ingresos que ya tenemos previamente calculado y lo vamos a agregar. En este caso lo vamos a agregar en el quinto año, que es el año en el cual se da el reemplazo de esta maquinaria vieja por una nueva. Entonces aquí anotaríamos estos 120,000 pesos derivado de la venta de este equipo, ¿sí? En el año 5. Muy bien, pues esto es en cuanto a los ingresos del proyecto. Sí, aquí ya hemos calculado los ingresos por las ventas, hemos calculado la venta del activo que obtendríamos, que es 120,000, y ahora vamos a calcular los diversos costos que tiene este proyecto. Vamos con los costos variables. Sí, los costos variables, de acuerdo al proyecto, dice los costos variables de fabricación y ventas ascienden a 80 unidades monetarias. 80 por unidad. Para obtener el costo variable total, tendríamos que multiplicar el costo variable unitario, que son los 80, por el volumen de producción estimada. En este ejemplo, bueno, tenemos que los gastos variables son de 80 y los vamos a ir multiplicando por el volumen que ya previamente calculamos. Por ejemplo, en el primer año tendríamos que reemplazar el valor de las unidades vendidas, que son las 1,000 unidades, por el costo variable unitario, que son los 80. En este ejemplo, 80 por 1,000 son 80,000 pesos. Este sería el costo variable unitario tan solo para el primer año. Lo mismo haríamos con el año 2. 80 unidades monetarias, que es lo que cuesta lo que es el costo variable, y lo vamos a multiplicar ahora por las 1,100 unidades que se estiman vender en el segundo año. Es decir, 88,000 pesos sería el costo variable para el segundo año. Y así sucesivamente haríamos la multiplicación del año 3, del año 4, hasta llegar al año 8. Aquí me permití traerles los resultados ya expuestos en este cuadro, resumen, yo le llamo cuadro resumen, en donde tenemos los 8 años de duración del proyecto, tenemos las ventas estimadas, Q, es decir, unidades, ya incorporándole las tasas de crecimiento, tenemos el precio del producto, 200 para los primeros 3 años y 230 en adelante. Tenemos los ingresos que ya calculamos, precio por cantidad, y la información nueva que le agregamos fue el costo variable total. Que como vemos, en el primer año son de 80,000, en el segundo año son 88,000, y así sucesivamente. En el tercer año serían 89,760. Después 91,555 y así sucesivamente. Obviamente que entre más decimales ocupemos, pues más exacto nos va a dar el valor,
¿sí? Aquí yo nada más ocupé 2 decimales, pero por ejemplo, si ustedes van al Excel y lo tratan de calcular, pues ahí lo pueden hacer con todos los decimales y no hay mayor complicación en eso. Este sería entonces los costos variables totales del proyecto para cada año. Ahora vayamos con los costos fijos. Los costos fijos, como su nombre lo dice, no varían con el nivel de producción. Estos incluso se tienen que pagar, aunque la compañía, aunque la empresa no produzca nada, hay que pagar. Los costos fijos de administración, de fabricación y de ventas tienen un costo de 50,000 pesos anuales durante los primeros 3 años del proyecto. Y a partir del cuarto año, este disminuye en 46,000 pesos. En esta tabla que hemos estado manejando, vamos a añadir esta información. Sería 50,000 para los primeros 3 años y después los 46,000 para a partir de ese tercer año. Es decir, 50,000 para los primeros 3 años. Lo incorporamos y vamos a incorporarle aquí los 46,000 que corresponden a los años que vienen. Este sería entonces nuestro costo fijo. Entonces ya tenemos costos variables totales, que es el costo variable unitario por el volumen de producción, Q. También tenemos el costo fijo, que son 50,000 durante los primeros 3 años y 46,000 a partir de ese año. Aquí lo sintetizamos en esta tabla. Claro, si lo queremos incorporar a lo que es el flujo de caja, pues tendríamos que colocar los costos variables, los costos fijos de manera horizontal para ir construyendo lo que es el flujo de caja. Ahora vamos a calcular lo que es la inversión inicial neta. Recuerden que la inversión inicial neta es los desembolsos que se hacen en activos físicos, en activos intangibles y desde luego en capital de trabajo. En el ejercicio nos especifica únicamente que la inversión inicial neta hace referencia a 2 elementos. Uno es la compra de esta maquinaria y otro es el capital de trabajo. O sea, tenemos nada más 2. Entonces, el mismo ejercicio nos dice que la expansión del proyecto requiere una inversión de 300,000 pesos y que esta maquinaria tiene una vida útil de 5 años, aunque contablemente es de 10. Es decir, la depreciación que vamos a ir calculando va a ser a 10 años. Entonces tendríamos lo siguiente: la inversión en activo fijo tendría un valor inicial de 300,000 pesos. Y lo ponemos con negativo porque sabemos que representa un desembolso, representa una salida de flujo de efectivo. Entonces lo colocamos con signo negativo. Lo mismo hacemos con los costos, dicho sea de paso, con los costos variables y con los costos fijos. A la hora de que vayamos construyendo el flujo de caja, lo vamos a poner también con signo negativo, puesto que representa una salida de dinero. Y de acuerdo al ejercicio, hay un reemplazo que se tiene que hacer en el año 5. Se tiene que volver a invertir 300,000 pesos en la maquinaria en el año 5. Es por eso que aquí colocamos nuevamente este concepto, inversión de reemplazo, en el año 5, 300,000 pesos con signo negativo, puesto que es un desembolso. Al igual que que también es un desembolso inicial, es decir, previo a la puesta en marcha del proyecto, y este es ya en la marcha del proyecto. Ahora bien, la parte que corresponde al capital de trabajo. ¿Sí? El capital de trabajo también forma parte de la inversión inicial del proyecto. Este se calcula como un porcentaje de lo que es la inversión en capital físico, en inversión física. Y se recupera al final del periodo 8, obviamente. Entonces, si nosotros calculamos la inversión, 300,000 por 0.18, vamos a obtener
el monto que se debe de pagar por el capital de trabajo. En este ejemplo, si nosotros multiplicamos 300,000 por punto 18, que es el 18%, esto nos va a dar un valor de 54,000 pesos. Este es el valor entonces que vamos a incorporar, ¿sí?, como capital de trabajo y que se hace previo a la puesta en marcha del proyecto. Por eso lo incorporamos previo a la puesta en marcha del proyecto en el año 0. Y también lo colocamos como un consigno negativo, puesto que significa una salida de efectivo. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué al final del año 8 aparece la misma cifra, pero con signo contrario, con signo positivo? Bueno, porque se recupera, es decir, ya cuando el dueño del proyecto decide vender el proyecto, bueno, se recuperan los 54,000 pesos que se han invertido. Entonces, por eso es que colocamos estos 54,000. De acuerdo a lo que nos especifica el ejercicio, se recupera al final del proyecto, de la vida útil del proyecto, los 54,000. Entonces, por eso es con signo positivo, puesto que se recupera al final de la evaluación del proyecto, que son 54,000 pesos. Entonces, al final del día, la inversión inicial neta incluye activos físicos, activos también, hay que decirlo, intangibles, como por ejemplo, si hay una licencia, una patente, bueno, habría que considerarlo. En este ejemplo no se tiene ese rubro. Y finalmente, capital de trabajo, ¿no? Es la suma de estos dos elementos. Esto nos daría una inversión inicial neta de menos 354,000, que es la suma de este concepto más este concepto. Vamos a hacer ahorita un paréntesis para retomar este ejercicio. Si les parece, vamos a hacer un primer corte y regresaríamos después de este primer corte.